Saludos mis queridos amigos, hoy tendremos un tema muy especial. Muchos amigos me han sugerido o me han dicho, hermano, ¿por qué no hace un tema explicando la diferencia entre las dos leyes? Y esto es debido a que muchos hermanos dicen que cuando Jesús abolió la ley ritual, también abolió la ley de los 10 mandamientos. Así que vamos a notar con los versículos la diferencia entre estas dos leyes. Vamos primeramente al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el versículo 31-18, dice así: Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, ¿qué dice allí? Escritas con el dedo de Dios. Viene la pregunta, ¿quién los escribió y a dónde los escribió? Vamos a verlo aquí en Deuteronomio 5:22. Dice así: Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. ¿Quién las habló? Las habló Jehová. ¿A quién las habló? A toda vuestra congregación en el monte. De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Hermanos, ¿quién los habló? Ahí dice que habló Jehová a toda vuestra congregación. Por eso estamos aclarándolo aquí, ¿verdad? A toda la congregación. ¿A dónde fueron entonces, hermanos, colocados estos 10 mandamientos? Vamos a Deuteronomio 10:1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras. ¿Saben por qué? Porque Moisés había quebrado las primeras tablas al ver la irresponsabilidad y la idolatría del pueblo corrompido bajo las faldas del monte Sinaí. Entonces Moisés dijo, mi pueblo no es digno de guardar este pacto, y quebró las tablas. Pero luego él oró a Dios por el pueblo. Él fue un simbolismo también como Jesucristo, que intercedió por el pueblo. Y Dios lo mandó a llamar para darle nuevamente las tablas. Por eso dice aquí, y hazte un arca de madera, ¿verdad? Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás ¿a dónde? En el arca. ¿A dónde las tenía que poner? En el arca, o sea, dentro del arca. E hice un arca de madera de acacia y la labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. O sea, Jehová volvió a escribir los 10 mandamientos para que fueran colocadas dentro del arca. Dice en el versículo 10:5, y volví y descendí del monte, y puse las tablas, ¿a dónde? En el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Entonces, hermanos, ¿dónde fueron colocados los 10 mandamientos? Dentro del arca. ¿Quién los escribió? Jehová. ¿Con qué? Con su propio dedo. Así que vamos a ver, vamos a repasar, hermanos. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Jehová. ¿Quién habló los 10 mandamientos? Jehová. ¿A quién les habló los 10 mandamientos? Se los habló directamente al pueblo. ¿A dónde escribió los 10 mandamientos? En 2 tablas de piedra. ¿Y a dónde los puso? Dentro del arca. Vamos a ver ahora la diferencia de la otra ley, porque no entendemos cómo pastores quieren decir que es la misma ley y buscan los textos del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo está hablando de la culminación de la ley ritual o la eliminación de la ley ritual, y quieren meter los 10 mandamientos ahí también. Pero vemos que hay 2 leyes totalmente diferentes. Vamos a la otra ley, Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley
¿Quién escribió esa ley? Moisés. ¿Y quién escribió la otra ley en las tablas de piedra? Jehová, lo acabamos de ver, ¿verdad? Pero mira aquí dice en Deuteronomio 31:9, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿Son los 10 mandamientos esta ley? Negativo. Vamos al versículo 31-24. Y dice allí, y cuando acabó Moisés ¿de qué? De escribir las palabras de esta ley, ¿a dónde? ¿En tablas de piedra o en un libro? ¿Qué dice allí? En un libro hasta concluirse. Dio órdenes a Moisés, a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo, ¿a dónde? ¿Adentro del arca donde estaban los 10 mandamientos o al lado del arca? Mire lo que dice allí. Al lado del arca del pacto que Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Al lado del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Son los mismos 10 mandamientos? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién habló esta ley? La habló Dios a Moisés. Y vimos en Deuteronomio que Dios también las habló directamente a la congregación, los 10 mandamientos. Pero esta ley, que estaba escrita en un libro, donde estaban todos los ritos, las habló Dios a Moisés. Y Moisés entonces escribió en el libro, que fue puesta fuera del arca, al lado del arca. Vamos a ver qué dice Levítico. 1:1, Levítico capítulo 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Hermanos, claramente la Biblia está explicando aquí que hay 2 leyes totalmente diferentes unas de las otras. Esta primera ley de los 10 mandamientos fue una ley hecha, que es una ley eterna, hecha por el mismo Dios desde antes del pecado. Ya se encontraba compactada dentro de el mandato que dijo Dios. No comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí ya estaban compactados. Y usted dirá, ¿por qué? Sí, porque cuando vemos la transgresión de Eva, dice que Eva robó. Ese es un mandato que está dentro de los 10 mandamientos. Dice que codició, ¿verdad? Dice, honrarás padre y madre. Ella deshonró a su Padre Celestial. No tendrás dioses ajenos. Ella escuchó a la serpiente, etc. Dentro de ese mandato estaban compilados los 10 mandamientos. Y cuando esa ley fue quebrantada, entonces fue necesario crear una ley provisional hasta que llegara Cristo Jesús. ¿Cuál ley era? La ley segunda. Por eso es que ustedes ven en el libro de Génesis que Abel y Caín ofrecieron sacrificios, altares. Por lo menos Caín debió ofrecerlo también, pero el desobediente llevó fue frutas y vegetales, que no tenían ningún simbolismo con el Mesías. Entonces, como vemos aquí claramente, hay 2 leyes distintas. Estas leyes de ceremonia se fue ampliado por Dios, dado a Moisés, allí mismo en el monte Sinaí. Allí mismo fue ampliado porque para la expiación, cuando las personas o los hijos de Israel quebrantaban la ley moral de Dios de los 10 mandamientos, entonces tenían que recurrir a la segunda ley, la ley ritual escrita en un libro. Cuando usted va a Gálatas 3:10 y a algunas personas o algunos pastores o algunos hermanos le dicen, si usted está guardando la ley, usted está bajo maldición, yo le insto a que usted busque ese versículo bien y lo lea muy bien. Vamos a buscarlo por aquí. Reina Valera, vamos a Gálatas 3:10. Vamos a Gálatas 3:10, ¿verdad? Para que veamos cómo dice. Gálatas 3:10. Allí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo de maldición. Y muchas personas vienen a decir, mira, si usted cree
que ustedes siguen guardando los 10 mandamientos está bajo de maldición. No les crea, porque allí no está hablando de los 10 mandamientos. Allí está hablando, dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que dice allí, escritas en el libro de la ley para hacerlas. No está hablando de los 10 mandamientos. Ese versículo está hablando de las personas que quieren seguir haciendo los ritos para expiarse. Y por supuesto, si hacen eso, están rechazando a Cristo Jesús, porque la realidad Cristo Jesús ya vino. Y ahora nosotros, en silencio, sin confesarle a ningún hombre, nosotros le pedimos perdón a Dios directamente.